¿Qué tal, amigos? Me lo habíais pedido y ya está aquí. Voy a analizar con vosotros y reaccionar a la nueva canción, al nuevo tema de Dimash Kudaibergen, que se llama Omer. Así que quédate hasta el final porque creo que va a ser muy interesante. Ya te digo, desde ya, que nos ha avisado él, voy a ir analizándolo durante el vídeo, pero para que sepas que el vídeo habla un poco del recorrido de su vida y por lo que nos ha dicho a él, de su trayectoria, de sus inicios, un poco desde el comienzo. Y bueno, es un regalo que nos ha hecho Dimash por el día de su cumpleaños, porque ha sido su 29 cumpleaños hace unos días. Así que quédate hasta el final. Ahora te cuento un poco más. Antes, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchísimos vídeos de reacciones musicales y divulgación musical y no quiero que te pierdas los próximos. Subo mucho de Dimash, así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos, ¿vale? Y una cosa más también, si quieres que continúe con mis reacciones, que haga vídeos diarios, necesito vuestro soporte. Si puedes apoyarme en el canal, tienes abierto aquí el botón de unirme para acceder al club de miembros del canal, que me ayudaría mucho. Y también tienes un enlace, te dejo un enlace en la descripción del vídeo, donde puedes realizar la aportación que desees. 1.000.000 de gracias. Bueno, vamos ya con el vídeo sin perder tiempo. Como ya sabes, tengo que, por derechos de autor, voy a tener que cortar cada poco tiempo, cada 6-7 segundos máximo, por respeto al trabajo del autor y al mío. Y te voy a complementar, vamos a hablar un poco, vamos a ponernos en contexto. Fue el cumpleaños de Dimash recientemente, como te he dicho, y nos regaló una canción que se llama Omer, que en kazajo significa vida, en el que vamos a ver, no lo he visto todavía, pero por lo que he visto en su Instagram y sus comunicados, pues el videoclip o la canción va a hablar de la vida y trayectoria de Dimash desde sus inicios. Es una canción que, por lo que nos ha dicho él, está compuesta por él, la música y la letra, y es un monólogo interior con él mismo, ¿no? Entonces vamos a estar, o se va a ver como espectadores, cómo pasa, como si fueran una proyección, cómo pasan momentos importantes y brillantes de su vida desde el comienzo, fans y yo qué sé, concursos, etcétera, hasta otras muchas cosas. Y yo creo que va a ser interesante. Así que vamos con ello, quédate hasta el final y luego me dejas un comentario, ¿vale? Venga, vamos con ello. Bueno, la acabamos de ver momentos grabados de su infancia, así como que sus padres le grababan. Yo la verdad que también tengo estos vídeos, estos momentos así tan interesantes, ¿no? De cuando eres bebé, cuando eres pequeño. A ver, le escuchamos. Vale, para empezar ya. Voz grave de Dimash. No llego ni yo a esa nota. Y luego, como un poco rasgada, como un poco aireada, con mucha emoción se le nota. Un pequeño agudo. Mientras, interesante, ir viendo el videoclip. Aparecen imágenes él tocando el piano, aprendiendo música. Imagino que lo que acabamos de ver será una de sus primeras presentaciones o representaciones cantando ante el público, me imagino. Te voy a dejar en la descripción el enlace a que puedas ver el vídeo entero para que lo puedas ver sin cortes. En este vídeo aquí estamos para cortar, para interrumpir y para comentar, ¿vale? Si lo quieres ver sin cortes, te lo dejo en la descripción. Mira cómo hace como muy, como eso, como rasgado, como cortado, como muy aireado, con mucho énfasis. Se le ve adolescente, creciendo poco a poco, no sé. Parece ser que es una de sus presentaciones más emotivas, ¿no? Y por lo que he dicho, Dimash nunca nos ha enseñado muchas cosas de su vida personal, y por lo que han dicho y por lo que dice, este ha sido uno de sus temas y una de sus canciones, uno de sus videoclips incluso, más emotivos y que más información nos ha dado sobre él.
Fíjate este vibrato tan bonito que nos ofrece. Ya le vemos, wow, qué bonito, qué bonito, qué precioso, qué bonito. Le vemos en los primeros concursos, pues como, yo qué sé, pues era premiado o lo que sea, o simplemente participaba. Esto es muy bonito, chicos. En otro concurso diferente, y fíjate, en la voz como utiliza como apoyaturas, como pequeños adornos, como hemos escuchado ahora, que Dimas emplea mucho, sabemos que utiliza mucho este tipo de recursos para enfatizar la música. Wow, wow. Es que está como hilando con otras intervenciones, otros momentos de la trayectoria de Dimas cuando iba poco a poco creciendo, ¿no? Y esto es súper precioso porque vemos como al artista desde el inicio. Y fíjate qué conexión tiene con su voz de cabeza, ¿no? Y lleva la voz a la resonancia de la cabeza. Eso ya lo conocemos porque creo que es su participación en ¿cómo se llama? En The Singer, ¿no? I Am Singer o algo así. Ese vídeo ya os lo voy a dejar por aquí arriba, por aquí, durante el vídeo, porque por aquí, arriba, por aquí, porque ya lo hemos analizado en el canal. Es uno de sus momentos más, uno de sus puntos de inflexión, ¿no? Que le dio un poco más un salto a la fama. Solo hay que ver la cara de las personas, de los cantantes que le estaban ahí escuchando, el jurado, que además son personas importantes. Y le vemos muchas veces ahí cantando en diferentes posiciones que muchos cantantes ni se lo pueden imaginar, no lo pueden hacer ni pensar, cantando de rodillas en el plató, cantando tumbado, sentado. Esto es precioso, chicos. O sea, es muy bonito, sobre todo para los Diers, ¿no? Esas personas que siempre le siguen, que le encanta Dimas, les encanta Dimas, etcétera, pues poder ver toda con tanta emoción, tan bien preparado, ¿no? Porque este videoclip tiene como ese toque oscuro, como pues ese toque, eso es como íntimo, ¿no? Vamos a decir, con esa imágenes oscuras, pues es muy especial ver cómo ha evolucionado. Aparece muchas veces durante el videoclip, esto no lo acabo de entender, el ajedrez, por lo que veo. Si sabes más información, déjanos en comentarios, que estaremos encantados aquí de complementar información y de saber más. Wow, wow, una locura las agilidades que acaba de hacer aquí ahora. Estamos viendo a un Dimas vocalmente, pues eso, sacando la voz más sutil, más íntima, más de su adentro, ¿no? De sus adentros, muy rasgada. Aquí estamos viendo pues todas sus apariciones en televisión, incluso por detrás auditivamente creo escuchar que ha entrado como unas voces a coro muy bonitas. Dimash Kudaibergen. Dimash, please welcome Dimash. Ahí le estamos viendo como diferentes fragmentos de diferentes momentos. Bueno, ¿qué te está pareciendo de momento? Me parece súper emocionante. Creo que es un regalo para los Diers. Es un regalo de cumpleaños, de su 29 cumpleaños, pero es un regalo para todas aquellas personas que le siguen, que le apoyan, etcétera. Me encantaría que me dejaras en un comentario tus impresiones
sobre lo que llevamos de vídeo, ¿vale? Déjame en un comentario todo. Y si te está gustando mi reacción, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos, que voy a seguir subiendo mucho contenido de Dimas. Así que hazlo ahora y seguimos. Mira, ya sabéis que Dimas se caracteriza por el amplio registro que tiene, las diferentes octavas famosas, ¿no? Y aquí le vemos un registro más grave. Imágenes preciosas, por cierto, de sus viajes, de sus conciertos, de toda su trayectoria al final, ¿no? De todo lo que ha tenido con los fans, conciertos, concursos que estamos viendo. Y ahí, por ejemplo, le vemos con todos los fans y dando amor, saludando, dando cariño a las personas. Es que muchas veces ni lo pensamos, pero Dimas es muy conocido y es muy mediático y desde muy joven ha tenido muchísima repercusión y al final tiene una vida, bueno, pues con muchas personas que siguen un poco su vida, ¿no? Y eso es difícil a veces para su vida. Ya sé, o sea, es fácil decir, no, cualquiera le gustaría tener esa vida, pero es complicado a veces saber gestionar y él lo hace muy bien, ¿no? Da mucho cariño a la gente, está siempre ahí, cercano, fotos, todo lo que sea eso. Se le ve siempre muy, muy cercano. Ahí seguimos viéndole recibiendo premios en concursos diferentes. Bueno, su trayectoria. Me gusta este momento en el que cambia como de armonía, ¿no? Y es una armonía más mayor. En vez de acordes menores, acordes mayores. La verdad es que en el videoclip aparecen muchos momentos. Yo algunos los reconozco, otros no los sé exactamente porque es mucho contenido diferente que yo no he visto todo, ¿no? Eso sí, si quieres complementar cualquier información que estoy hablando ahora, déjamela en comentarios, ¿vale? O si quieres comentar sobre este momento que hemos visto en el videoclip, este otro, o este momento de su vida, déjalo todo en comentarios, que seguro que es interesante para todos. Wow. Es que es alucinante cómo es tan querido, ¿no? Es una pasada. La gente se vuelve loca con Dimas. Es una auténtica animalada. No solo aireada, sino un poco rota la voz, ¿no? Nos presenta un poco rasgada, un poco rota, un poco, pues eso, rota, lo que te digo, esa es la mejor expresión para decirlo, como íntima. Y no olvidemos que nos lo está presentando en su idioma natal, ¿no? Que Dimas le vemos, estamos acostumbrados a escucharle en francés, en inglés, incluso en español, en otros idiomas y sobre todo en inglés, ¿no? Pero esta canción nos lo presenta en el idioma suyo, kazajo. Que por cierto, la música también es como, se ve la influencia, ¿no? De música kazaja, un poco, ya que he ido escuchando otros vídeos, etcétera, más populares, más de folclore kazajo, se le escucha esa armonía, pues eso, tan típica, esos giros armónicos, esos colores armónicos de allí, de su país. Wow. Vamos a ver esto. A ver si lo pillo. Wow. Como actor de Hollywood, ¿eh? Eso. Interesante lo que te he comentado antes al principio, que al final él mismo ha dicho que es algo que ha creado él, canción, música, texto, y se le ve como más cercano todo, ¿no? Igual lo está trabajando, pero Dimas siempre ha sido como, por lo que le conozco, bastante reservado a la hora de contar cosas de su vida, y al final está, aunque
con un enfoque profesional, pero está contando cosas de su vida en esta canción. Ya le vemos también con algunos otros cantantes que ha colaborado o que ha cantado o que ha recibido alguna clase también. Bueno. Muy bonito, muy bonito. Además, ahora le estamos viendo también esa voz más aguda que tiene, ese registro. Todavía no sé si lo enseñará en esta canción, pero no hemos visto su voz de cabeza falsete duro, sino estamos viendo ahora como un registro más agudo que antes, más fino. Es precioso, ¿eh? Es una pasada, es una auténtica pasada la repercusión que tiene Dimas, porque, o sea, yo no me estaba dando cuenta hasta que estoy viendo su canción, su videoclip, porque al final hace muchos conciertos y es muy querido. Eso era Japón, ¿no? Me imagino. ¿Eso era Japón? Bueno, no sé, me ha parecido así en imágenes rápidas. Y luego también está muy bonito, fíjate, el juego que hace con el texto, la letra, y la luz y su sombra, ¿no? En el cuerpo mismo. O sea, como las letras proyectadas en su misma cara, creo que son las letras, me imagino, en su rostro. Eso queda muy bonito. Le escuchamos todo el rato con esa voz más ligera, ¿no? Porque es como que no acaba de proyectar mucho esta voz, ¿no? O sea, es como que la quiere... Está como el tono de la canción, ¿no? La letra y el texto, el contexto. Un tono íntimo, cercano, y lo hace como muy suavecito. Pues eso, como cantando más para él, casi, casi. Incluso ahora que hacen... O sea, no le vemos sacando todo su potencial, sino que prefiere guardar, es como eso, una canción para él, para adentro, ¿no? Ahí le vemos con Andrea Bocelli, que por cierto también reaccioné a la canción que le cantó, etcétera, que luego te lo voy a dejar por aquí arriba también. ¡Wow! ¡Wow! Parecía que iba a ir hacia el falsete y incluso ha hecho alguna nota solo falsete, pero está rompiéndolo, ¿eh? Vamos a seguir escuchándolo. No sé si te has fijado que ha roto ese falsete. No, incluso no así, sino más roto, incluso como desgarro, ¿no? Ha sido como un grito un poco más de un canto de desgarro, un duro. Con el Papa. No sabía yo eso, que había estado con el Papa. Dimas, ostras, qué pasada. Y aquí ha vuelto a la voz un poco del comienzo, aireada, rasgada. Seguimos viendo imágenes que sí con otros artistas, con parte de su familia, con fans, muy emotivo. Vale, parece que va a acabar en el agudo, ¿eh? A ver cómo termina este agudo. A ver cómo termina porque... Ah, vale. Ha terminado dulce. No, es que yo ya me espero cualquier cosa de Dimas, aunque sean canciones íntimas, pero siempre como que estoy acostumbrado a ver ese final ahí, desgarrador. Ha tenido su momento, no sé si te has fijado, ha tenido su momento de desgarro, de romper la voz en un agudo, que lo hemos visto ahí como si fuera un grito de, no sé si de dolor o algo como con mucho énfasis, con emotividad, ese agudo que lo hemos visto, pero todo lo demás ha sido suavecito, bonito, íntimo, como ya te estaba diciendo. Bueno, increíble la nueva canción que nos ha regalado Dimas. Déjame en un comentario tus impresiones, me encantará saber, pues eso, qué opinas de ello. Y como te he dicho, en este vídeo he hecho cortes, he tenido que hacer cortes. Si quieres verlo seguido, te lo dejo aquí
en la caja de descripción para que lo veas un poco, o lo veas de nuevo seguido y vuelvas al vídeo y lo comentes, ¿no? Vuelvas a este vídeo y lo comentes. En resumen, hemos visto a un Dimas muy íntimo, muy contando incluso cosas personales, viendo su trayectoria un poco, ¿no? Y en cuanto a la voz, eso, recogida, interna, interior, dulce, tierna, rasgadita, ¿no? Aireada, y ha sido muy bonita, hablando sobre su vida, ¿no? Omer, que es la vida, Omir, que es Omer, se pronuncia Omer, que es su vida. Bueno, déjamelo todo en comentarios, tus impresiones. Si te ha gustado el vídeo, por favor, déjame un buen like. Y sobre todo, suscríbete al canal Jualo Music si todavía no lo estás y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices cada día a miles de personas mediante la música, a millones que pronto llegaremos, y luego con estos vídeos, reacciones musicales, que voy a hacer muchos más de Dimas, que ya he ido haciendo, divulgación musical y muchísimas otras cosas. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, suscríbete al canal Jualo Music y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Y por cierto, como te he dicho antes, si puedes y quieres colaborar conmigo en el canal, tienes aquí abierto el botón unirme, que me ayudaría mucho, y también te dejo un enlace en la descripción donde puedes realizar la aportación que desees. Hagas lo que hagas, 1.000.000 de gracias, y como siempre te digo, también me estás ayudando si te suscribes, si le das like, si compartes, si ves el vídeo hasta el final, si, como te he dicho, si comentas, y sobre todo, si quieres regalar felicidad, ayúdame a compartir este vídeo, copia el link aquí abajo, aquí arriba, dale al botón compartir por aquí abajo y envíaselo a alguien que creas que le puede gustar, que esa persona que creas que le puede interesar esta reacción, este vídeo, porque así ese momento que está viendo el vídeo, por lo menos le regalamos momento de alegría, de felicidad, de emotivo, ¿no? Y entonces me estás ayudando a cumplir mi misión de hacer felices a las personas mediante la música. Y de esta manera también me estás ayudando a que el canal, a que mi canal, Jualo Music, siga creciendo. Así que ayúdame con todo esto, comparte el vídeo, suscríbete como te he dicho y déjame en comentarios todo, tus impresiones, qué te ha parecido, qué piensas del vídeo, cuál ha sido tu reacción cuando has visto el vídeo, mi reacción y todo esto. ¿Crees que ha sido buena la canción? No, creo que ha sido oportuna en su cumpleaños, sobre su trayectoria. Bueno, cuéntamelo todo en comentarios, que estaré encantado de leerte, intentaré responderte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que tengas un feliz día, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao.